Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta. Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada... Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 919 18 11 51. 919 18 11 51. Condiciones en lineadirecta.com. Ser Podcast. Hola, soy Rafa Bernardo y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy hemos conocido la EPA, la encuesta de población activa del segundo trimestre, y nos vamos a fijar en este programa en un dato en el que ya hemos vuelto a la normalidad de los tiempos prepandemia. Pero no es una buena noticia porque hablamos de la temporalidad. El porcentaje de trabajadores con un contrato temporal ha vuelto a situarse por encima del 25%, un nivel que no se daba desde finales de 2019, y eso lo que indica es que la recuperación se vuelve a hacer como desde hace décadas en España, con contratos cortos, a veces muy cortos, como decía no hace mucho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Que 1 de cada 5 tuvo una duración de un día. Que más de un tercio duran 5 o menos de 5 días. El efecto viernes y recuperación el lunes. Y 3 de cada 5 relaciones laborales tienen una duración de un mes o inferior. Y como siempre comenzamos con los datos. La encuesta de población activa del segundo trimestre del año nos dice que sube el empleo, pero claro, es un empleo al calor de la temporada de verano y por eso es sobre todo temporal. ¿Qué dicen las cifras? Carlos Sevilla, buenas noches. Buenas noches. Entre abril y junio se crearon 403.000 empleos asalariados y de ellos 3 de cada 4 han sido temporales, más de 300.000 frente a los 98.000 indefinidos. Si comparamos el crecimiento de una y otra modalidad desde el año pasado a este, nos encontramos con que los contratos indefinidos aumentan a un ritmo del 2,6% y los temporales del 19,2%. Esto es porque hace un año, cuando se sintió el primer impacto económico de la crisis del COVID, los empleos que se destruyeron fueron sobre todo los temporales y ahora que se vuelven a crear empleos se recuperan también sobre todo los temporales. Así, la tasa de temporalidad vuelve a situarse en el 25,1%, el nivel más alto desde finales de 2019 y en los niveles medios de temporalidad de la economía española desde la crisis financiera. Antes, el nivel era todavía más alto. A mediados de los 90, la temporalidad en España llegó a superar el 35%. Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y consultor jurídico de Abdón Pedrajas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jesús, hace poco escribías junto con Ignacio Conde Ruiz, también catedrático de la Complutense pero de Fundamentos Económicos, un artículo conjunto. Repasabais la historia de la temporalidad en España, cómo ninguna de las muchas reformas laborales que se han hecho ha conseguido atajar ese problema, y empezaría preguntándote cuál es el fondo del asunto. ¿No se hacen las leyes adecuadas o es que la estructura económica del país hace endémica la temporalidad? Es evidente que la estructura productiva del país tiene un sesgo de estacionalidad y eso conduce a un incentivo a la temporalidad. Pero el modelo legal se ha adaptado desde hace décadas perfectamente a través de contratos temporales a esa singularidad. Tenemos un modelo con causas temporales flexibles, con costes extintivos muy diferentes a la de la contratación indefinida y con un coste del fraude muy escaso. Y todo eso conduce a una respuesta al mercado laboral en forma de contratos temporales. Es verdad que la evolución de la jurisprudencia en el propio modelo legal en los últimos tiempos está apuntando un cambio, sobre todo en el sector servicios, donde ya la contrata no puede servir de causa el contrato de obra, o en el sector público, donde ha habido una reformulación de los interinos. Y eso apunta pues a una reforma legal que podría concluir en un fin de este modelo. Vosotros en vuestro artículo planteáis no una sino dos propuestas para combatir la temporalidad. La más audaz, podríamos decir, pasaría por un contrato único acompañado de mochila austríaca, ¿no? Ese fondo propio de cada trabajador que se va llenando con aportaciones de cada empresa por la que pasa y se puede usar en caso de despido. ¿Por qué vosotros preferís esta opción a otra quizá más convencional? En el análisis planteamos esas dos opciones que se manejan en los estudios sobre temporalidad, y en términos teóricos seguramente la opción del contrato único acompañado de contratos con sustitución y un papel de las empresas temporales, de empresas de trabajo temporal en la gestión de contrataciones breves junto con la mochila austriaca seguramente sería el modelo transformador de mayor impacto y eficiencia.
Pero desde un punto de vista pragmático y político, creo es conveniente aportar otras vías, como es la de los 3 contratos, que tienen más recorrido político. Yo no me detendría mucho en medidas que tienen un rechazo político. Claro. Y hablando de esa otra opción, ¿no? La que tiene más aceptación, indefinido, temporal, formativo, esos 3 contratos, ¿cómo se reduce la temporalidad con ese modelo que se parece, entre comillas, al que tenemos ahora, aunque entiendo que depurado de la gran cantidad de tipos secundarios de contrato que hay? Ahí yo creo que la clave es entender que hay vasos comunicantes en el mercado laboral entre contratación, flexibilidad interna y extinción. Y en ese sentido, la operación consistiría en reducir el espacio en los contratos temporales. Se está hablando de causas organizativas vinculadas a sustituciones y productivas vinculadas a alteraciones de la demanda imprevisibles fuera de la estacionalidad. Y también se está planteando un aumento del coste del fraude, ¿no? Que seguramente pues, podría ir en un aumento de la indemnización frente al contrato indefinido del contrato fraudulento temporal. En ese sentido, se puede restringir la temporalidad a un espacio mucho más reducido del existente, y eso va acompañado de la jurisprudencia que también, como he dicho antes, va en esa dirección. Pero si se hace esa operación, que se puede hacer, hay que aumentar la flexibilidad en el tiempo de trabajo, tanto en fijos discontinuos, para que gestionen el trabajo estacional con mucha mayor flexibilidad, como en la propia flexibilidad del tiempo de trabajo como alternativa, es decir, a través de nuevos mecanismos estructurales de ERTES, cíclicos o de transición, o de una reconfiguración de los ERTES que pudieran acompañar estos procesos. Y luego creo fundamental ofrecer certidumbre en las causas objetivas de despido. Y si se cortan las vías de temporalidad, hay que ofrecer mayor certidumbre en lo que es la causa del despido objetivo y ofrecer mayor seguridad jurídica al despido colectivo. Porque si vamos a un modelo de mayor contratación indefinida, las herramientas a veces necesarias de despido objetivo y despido colectivo se van a utilizar mucho más que ahora se utilizan los contratos temporales. Aparte del cambio de modelo, de alguna forma, ¿tiene recorrido esa propuesta que hemos oído al ministro Escrivá de penalizar más o penalizar de forma creciente esos contratos de corta duración que muchas veces se hacen, de forma que cada contrato extra le salga mucho más caro al empresario que lo hace? Bueno, esa medida está ya prevista en nuestro ordenamiento. En el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social, los contratos de menos de 5 días se penalizan con un 40% de recargo en la seguridad social. Y es una medida que parece que no ha tenido gran efecto en evitar esas rotaciones de contratos de breve duración, que es realmente un problema de nuestro mercado de trabajo. Quizá hay que explorar otras vías, como podría ser el establecimiento de límites en el encadenamiento de contratos temporales, que en la regulación vigente están pensados para contratos de larga duración. Y ahora, si se superan 24 meses en 30 meses, el trabajador se convierte en fijos y va encadenando contratos. Quizá un planteamiento innovador podría ser ir a un modelo donde haya más contratos indefinidos, por tanto, ese encadenamiento de larga duración no sería tan necesario, y poner límites a estas rotaciones de contratos breves, porque lo que sucede en muchas empresas es que a los trabajadores se les da de alta y de baja al cabo de 4 o 5 días, se les vuelve a contratar y así repetidamente. Entonces, a través de un servicio informático que se podría hacer desde la Seguridad Social, se podrían localizar esas prácticas de encadenamiento de breve duración que, una vez superado determinado tiempo del encadenamiento, que podrían ser 3, 4 meses de contratos de breve duración, la empresa tendría que hacer un contrato indefinido. Yo creo que hay que explorar más esa vía del encadenamiento de los contratos a la propia Seguridad Social, que ya está en nuestra regulación. Pues Jesús Laera, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y consultor jurídico de Abdón Pedrajas, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Hora 25 de los Negocios. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y un día más vamos a hablar de emprendimiento y, por tanto, los datos de la EPA nos sirven para saber cómo les ha ido a los autónomos. Son 3.151.000, 71.800 más que en el trimestre anterior. Le hemos pedido su impresión sobre estas cifras a Eduardo Abad, secretario general de la Organización de Autónomos UPTA. Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches. Los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística a través de la EPA refleja un aumento claro y notorio del número de autónomos que en este trimestre han decidido poner un negocio en funcionamiento. 71.800 autónomos y autónomas que han puesto en marcha una actividad que ha conseguido dar la vuelta al, marcador que estábamos teniendo en cuanto al número de afiliaciones que se estaban produciendo en el régimen especial de trabajadores autónomos. Estos datos, sin embargo, no pueden hacernos bajar la guardia, puesto que son muchos los temas que quedan aún pendientes para afianzar que el trabajo autónomo esté hablando de recuperación, y son muchos los temas pendientes para poder también definir el futuro con cierta claridad y que nuestro colectivo empiece a observar de verdad un relanzamiento y una mejora de la economía real. Pues si hablamos de resistencia de las empresas emergentes al embate económico del COVID, tenemos un testimonio reciente en un estudio de CaixaBank que ha analizado casi 1.000 startups de España y Portugal y concluye que pese a la crisis han podido mantener sus 6.000 empleos. Julia Prats, profesora de la Escuela de Negocios IES y autora del estudio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tienen esas startups que acaban de empezar y son capaces de aguantar una crisis como esta, manteniendo plantilla? ¿Qué tienen? Yo creo que son flexibles, son compañías jóvenes que tienen 2-3 años y que lo que han hecho ha sido efectivamente sostenerlos, ¿no? Porque eso es lo que vemos que no se han producido pues despidos masivos ni cosas de estas, sino todo lo contrario, que han mantenido pues esos 6.000 puestos de trabajo. Este año, según los datos, ¿no?, las perspectivas son alentadoras porque dicen el 90% de las startups consultadas que esperan ampliar plantilla. ¿Qué perfil o qué sectores son los que van a protagonizar esta creación de empleo? Bueno, pues en principio son alentadoras porque son optimistas ellos mismos, ¿no? Es decir, que una de las cosas buenas de las empresas jóvenes es que son optimistas y quieren comerse el mundo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, esperan todas contratar, y eso es lo que nos han dicho, y lo van a intentar a través de haber encontrado nuevos servicios, de haber salido fuera quizá, de hacer cosas distintas de las que hacían. Sectores, pues yo diría que esto va a ser muy variado, ¿eh? Es decir, que es verdad que hay un empuje fuerte del sector salud, pues por razones obvias, y que va a dar juego, pero luego tenemos muchísimas soluciones dentro de la muestra de compañías, que son casi 1.955 concretamente, donde las soluciones B2B, es decir, soluciones que van a empresa, con soluciones de eficiencia para las empresas, y que afectan de forma transversal a casi todos los sectores, pues porque tenemos soluciones, o hay soluciones, se presentan soluciones para muchos sectores, pues van a jugar un papel precisamente porque muchas empresas, y muchas veces las grandes empresas, lo que están buscando son esas eficiencias que estas nuevas compañías, en muchos casos de tecnología, están ofreciendo, ¿no? Por lo tanto, como sabes, la muestra son compañías con tecnología, con lo cual esto es una de las cosas que vemos que va a tener un impacto en sectores muy diversos, ¿no? ¿Qué perfil tienen los equipos fundadores de estas empresas que habéis analizado y cómo ha influido, ¿no?, estos meses de pandemia en la configuración de esos equipos? Pues los perfiles de los fundadores son perfiles muy atrayentes, es decir, son gente que no son los jóvenes que nos esperaríamos, sino que precisamente son compañías donde más del 30%, más del 60% de hecho, de los fundadores han empezado sus compañías antes, es decir, que esta puede ser la tercera o la cuarta incluso startup que llevan entre manos. Esto lo que quiere decir es que son gente experimentada, gente que conoce cómo iniciar un negocio, que lo lanza porque ve una oportunidad, no es una cosa, digamos por suerte, sino que justamente están buscando esa oportunidad, y eso es el perfil que tenemos, ¿no? Es decir, un perfil con gente experimentada primero, después con gente universitaria, como decía, pues en la mayoría de los casos son de tecnología y de tecnologías pues punteras, con lo cual te encuentras con PhDs, con gente que tiene una formación universitaria y de grado, y por lo tanto es un perfil de
fundadores cualificado, diría, experimentado, y que además lleva muchos años en el sector, que esta es otra de las características, no solo en España, ni solamente en esta muestra ibérica que tenemos, España y Portugal, sino que es algo coincide, este perfil coincide con muchos estudios que se han hecho, y concretamente podríamos citar pues la Kaufman Foundation en Estados Unidos, que hace este tipo de estudios también para Estados Unidos, y coincide el tipo de perfil con el que nos encontramos aquí más o menos en esos términos. Pues Julia Prats, profesora de la Escuela de Negocios IES y autora de este estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Y una cosa más de emprendimiento, porque ya está todo listo para retomar en formato presencial el gran encuentro anual de emprendimiento del sur de Europa, South Summit, programado entre el 5 y el 7 de octubre en Madrid. De nuevo en el espacio La Nave como centro de referencia y centenares de nombres del emprendimiento mundial convocados. Y hablamos ahora con la fundadora de South Summit sobre las novedades de esta edición. María Benjumea, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo, Rafa. Quizá la novedad más llamativa es que a vuestros lemas de siempre, conexión, innovación y negocio, añadís esta vez el de sostenibilidad. ¿Cómo va a cambiar South Summit con esta incorporación? Bueno, va a cambiar muchísimo. Esto ha sido una decisión muy meditada. Que no solamente es un contexto que añadamos un pilar, sino que va a ser un pilar fundamental que va a marcar todo el contexto de South Summit, no solo para 2021, sino a partir de ahora en todo lo que hacemos. Cuando te digo que es una decisión muy meditada, es que toda la producción que vayamos a hacer en el South Summit va a tener este concepto. Es decir, nuestro objetivo es que produzcamos en todo el contexto de la sostenibilidad. Sabemos que al 100% es imposible, porque todo lo que nos rodea está producido de una determinada manera, pero con una implicación muy importante de que sea lo más carbón neutral posible, y además con un compromiso firmado que del 2020-21 en el que estamos a 2030 habremos reducido en nuestra producción al menos un 50%. Y además otro tema muy importante, lo que pretendemos es que si estamos en la conexión de innovadores, ya sean startups, corporativos, lo que sea, entre todos impulsemos mucho más todas esas oportunidades que sé que va a haber, en donde transformemos y hagamos adaptable con todas las oportunidades de negocio que hay ahí, pero siempre con el concepto de la sostenibilidad. Estamos súper ilusionados porque creemos que es una apuesta y un compromiso que va a generar muchísimos frutos positivos para todos. Y además se refleja de alguna forma también en los ponentes, ¿no? En los invitados, en las personalidades que vienen. Totalmente, totalmente. Traemos, por ejemplo, como uno de los fundadores de OnScreen, que es toda una empresa montada con el contexto de productos para bebés, pero también para las personas y en un marco de sostenibilidad. Va a venir una persona que a mí me parece alucinante, que fue el creador del concepto de la economía azul. Viene gente súper potente dentro de este mundo, tan increíble como el fundador de Klarna, que sabes que es la startup más potente, la fintech más potente de Europa, que además ha firmado lo mismo que nosotros, es este compromiso para realmente que todas sus actuaciones se basen en sostenibilidad. Y entonces es como mezclas todo, da lo mismo en qué industria, en qué sector estás, lo importante es que tu implicación está en la sostenibilidad. María, antes decíamos que recuperabais esa presencia en la nave, ¿no? Vuelve a ser un poco el centro de operaciones, pero veía que queríais proponer experiencias en distintos lugares emblemáticos de la capital, o sea, reforzar un poco ese madrileñismo, ¿no? Que bueno, proyectáis hacia el exterior, pero que también reivindicáis, ¿no? ¿Qué es lo que queréis hacer en este sentido? Es que creo que es muy importante que para los diferentes niveles tengas también espacios distintos. Con lo cual, la nave es nuestra casa para todo lo que es el ecosistema en construcción, en crecimiento, porque ya sabes que nosotros vamos siempre a consolidados, la gente que quiera ser, desde luego le interesa estar ahí, pero todo lo que es el mundo de esas conexiones para negocio, claramente queremos a gente que ya esté y que esté creciendo, que se relacionen startups con corporaciones y con inversores, con lo cual todo ese movimiento se va a desarrollar ahí, lógicamente con una parte de Social Summit en donde estaremos en diferentes partes de Madrid, porque es donde además mejor se hacen todas las relaciones y donde mejor, con una cervecita y en lugares apasionantes de nuestra ciudad, se encuentran esas oportunidades que luego fructiferan en negocio, ¿no? Pero a su vez,
en sitios emblemáticos verdaderamente increíbles como ¿te acuerdas? El otro día cuando hicimos el lanzamiento estuvimos en el Botánico, que es maravilloso. Hacer también encuentros especialmente diseñados para todas las personas que ya están en un nivel muy importante y que a su vez no son claves, que vengan y que participen y que compartan con todo nuestro ecosistema en crecimiento y a su vez les llevemos a los mejores sitios y tengan conversaciones en todos esos entornos emblemáticos y quieran no solamente volver, sino establecerse aquí, como han hecho los de Klarma, que han montado su hub aquí en Madrid también, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, atraer inversión, atraer grandes fundadores que se instalen aquí y que además esto es una plataforma global, con lo cual entre todos generemos esas oportunidades y enseñemos nuestro país y nuestra ciudad. Ya son unas cuantas ediciones de South Summit, conoces muy bien, por tanto, tienes el pulso del emprendimiento madrileño, español y mundial, porque al final traéis a gente de todo el mundo. ¿Qué evaluación harías, María, de esta situación en la que hemos pasado todos? Bueno, también ha pasado el ecosistema emprendedor, ¿no? ¿Cómo sale el mundo de las startups de esta crisis tan dura, de esta pandemia tan fuerte? Pues fíjate, yo te diría que sale reforzado. Fíjate, y además es que me atrevería a decir que claramente sale reforzado. En el año 2020, en términos de inversión, no solamente no bajó, subió un poquito. Es decir, subió del año 2019 a aproximadamente unos 1.000 millones, al año 2020 unos 2.100 millones. Se redujeron, no hubo grandes rondas de inversión, no las hubo, ¿vale? Pero en cambio hubo un 35% más de rondas de inversión en las diferentes startups, que para mí es una noticia espectacular. Pero es que en los 6 primeros meses del 21 hemos prácticamente duplicado la inversión en las startups, llegando a más de 2.000 millones, no llega a 2.100 de inversión en las startups españolas. Dime tú si no hemos salido con fuerza. Pues para medir esa temperatura del emprendimiento madrileño, español y global, tenemos esa cita de South Summit este mes de octubre aquí en Madrid. María Benjumea, muchísimas gracias por contarnos cómo va a ser. Muchísimas gracias. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena Ser. La radio.